Fondo Monetario Internacional. El paso de la Segunda Guerra Mundial dejaba como saldo el desafío de reconstruir Europa. La importancia del ámbito económico recababa en recuperar la estabilidad monetaria internacional. Uno de los propósitos fue el de erigir un sistema internacional basado en la interdependencia económica y comercial, considerando que ello garantizaría la cooperación entre naciones y desvirtuaría la oportunidad de conflictos entre las mismas. Se hacía entonces necesario apuntar a la creación de instituciones financieras que cumplieran dicho objetivo, surgiendo de este modo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional fue creado en 1945, producto de los acuerdos de Bretton Woods, como una institución delegada a velar por la estabilidad del sistema monetario internacional. De esta manera, sus principales funciones se abocan por emitir informes periódicos que den cuenta de la situación económica y financiera internacional, al igual que asistir tanto técnica como financieramente a los países miembros. En cuanto a la asistencia técnica, se encomendó en el Fondo Monetario Internacional la formulación de recetarios en materia de política económica, que deben ser adoptados e implementados por los países a fin de reducir problemas y eventuales circunstancias de inestabilidad económica que puedan desembocar en crisis económica o financiera. Lo anterior, de acuerdo con la propia organización, tiene por objeto mejorar las condiciones de vida del grueso de las poblaciones de los Estados miembros. ¿Cómo puede un país obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional? Un país miembro puede solicitar asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional si tiene una necesidad real o potencial de balanza de pagos, es decir, si no puede obtener financiamiento en montos suficientes y en condiciones accesibles para hacer frente a sus pagos internacionales netos, por ejemplo, importaciones, amortizaciones de la deuda externa, y al mismo tiempo mantener un nivel adecuado de reservas para hacer frente a necesidades futuras. El préstamo del Fondo Monetario Internacional brinda un margen de seguridad que da más flexibilidad a las políticas de ajuste y a las reformas que debe realizar el país para corregir sus problemas de balanza de pagos y restablecer las condiciones para un vigoroso crecimiento económico. Ante la solicitud de un país miembro, el Fondo Monetario Internacional por lo general pone a disposición sus recursos en el marco de un acuerdo de préstamo, que puede estipular, dependiendo del tipo de instrumento de préstamo que se utilice, las políticas y medidas económicas específicas que el país conviene poner en práctica para resolver su problema de balanza de pagos. El país, en consulta con el Fondo Monetario Internacional, elabora el programa de política económica que sirve de base para el acuerdo y en la mayoría de los casos lo presenta en una carta de intención al directorio ejecutivo de la institución. Una vez que el directorio aprueba el acuerdo, los recursos del Fondo Monetario Internacional se entregan normalmente en desembolsos periódicos, a medida que se va ejecutando el programa. Algunos acuerdos proporcionan a los países que presentan un buen desempeño una sola oportunidad de acceso directo a los recursos del Fondo Monetario Internacional, lo que significa que no están sujetos a compromisos en materia de políticas. En este punto es necesario tener en cuenta que las políticas que deben implementar los Estados como condición de los préstamos están anclados al enfoque económico del cual esta institución es heredera, es decir, la economía ortodoxa. En este sentido, los programas de ajuste dictados por el Fondo Monetario Internacional están dirigidos a fomentar en los estados la apertura externa, la liberalización en el funcionamiento de los mercados, el impulso a la privatización y la desregulación. La conjunción de estos elementos es percibida por dicha institución como garantía de la solidez macroeconómica para aquel estado que las haya llevado a buen término. Ahora bien, entendiendo que son muchos los estados inmersos bajo esta dinámica, se puede hablar de un efecto generalizante en la aplicación de estas medidas. Es decir, en la medida en que más estados acceden a subsidios crediticios, se fortalece la tendencia a la consolidación de un orden económico global movido bajo un mismo enfoque teórico. En este sentido, a pesar de las acentuadas diferencias entre estados en tanto desarrollo de sus economías, el Fondo Monetario Internacional abraza la competencia y las ventajas comparativas como principios a aplicar de manera indiscriminada, fomentando así una suerte de uniformidad político-económica internacional.